académica y con la escritura. Bien, entonces vamos ya a dar inicio a esta reunión que nos convoca para reflexionar respecto de un aspecto importante en la redacción académica y la escritura científica. Me refiero a el traslado de información, el traslado de fuentes externas a nuestro trabajo, en lo que nos interesa, en lo que nos compete para fortalecer nuestros escritos, pero ya no lo haremos haciendo el traslado directo. Es decir, conocemos muy bien que cuando tenemos información de primera mano, información relevante y que es importante y pertinente para nuestros trabajos académicos, científicos, lo que hacemos es, por lo general, trasladarlo tal cual, ya sea como una cita directa breve, de manera comillada, o sea, a través de una cita directa extensa. Me refiero a trasladar la información tal cual. Los últimos avances que hay en escritura científica, sobre todo en cuanto a los artículos originales, las revistas indexadas solicitan que en el corpus textual no se realicen citas directas. Prefieren, orientan, recomiendan que los escritores, en este caso, los articulistas o los tesistas, realicen el traslado de esas citas de manera indirecta. Estamos entonces ante la necesidad de parafrasear. Esta es la ruta que vamos a seguir. Vamos, en primer lugar, a conversar con ustedes sobre sus expectativas, sobre qué es lo que están buscando respecto a este tema, porque es importante captar, y también me gustaría saber el quehacer académico o científico que vienen realizando, puede ser que sean de pregrado, alguien que ya está haciendo su tesis de maestría o tesis doctoral, y vamos a permitir el aporte de ustedes, vamos a permitir también la reflexión respecto a este interesante tema. Les saluda Alberto Carrasco y el día de hoy vamos a dar inicio abriendo nuestros micrófonos, abriendo también, tal vez si así lo desean, sus cámaras, para en primer lugar mencionen esas expectativas, a qué línea de investigación pertenecen, qué escuela, qué facultad y cuáles son esas necesidades que tienen para poder compartir con mayor claridad el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión de hoy. Muy bien, vamos entonces y damos la bienvenida, que está con nosotros Carmen, José, Harry, María, Gladys, Wendy, Evelyn, Caterine, Amparo, Luis, Adela, Domitila, Poliván, Kelvin, Carol y muchos otros asistentes. Y voy a solicitar, ya sea a través del chat, para iniciar de una vez, y ustedes tienen ya el enlace del formulario para que puedan llenar sus asistencias respectivas, podrían ustedes mencionar cuáles son esas expectativas que tienen, si son estudiantes de pregrado, de qué escuela o facultad, y qué quehacer académico o científico están realizando. Tal vez están ya en la parte
del proyecto de investigación o están realizando un trabajo de investigación a nivel de posgrado. Espero esas primeras interacciones para empezar con nuestra conferencia y nuestra sesión del taller del día de hoy. Estamos convocados aquí gracias al Aula Universia y a la Oficina de Automatización de la Biblioteca Pedro Zulem de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, Norma, bienvenida. Norma nos está mencionando aquí que está llevando la maestría en gestión pública. Muy bien, Norma. Entonces, muy interesante. Gracias por participar el día de hoy y estaremos atentos a las preguntas que pudieran surgir a lo largo de nuestra conferencia del día de hoy. Muy bien, vamos a dar inicio. Fíjense, en primer lugar, vamos a partir por, muy bien, Kevin, maestría en gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Perfecto. Vamos, en primer lugar, a hacer una reflexión inicial en el sentido siguiente. La ética en la investigación permite que podamos dar cuenta de quiénes son, ¿de acuerdo? De quiénes son los sujetos que están apoyándose en la ética de la investigación y quienes infringen esa ética de investigación. Y en primer lugar, es importante reflexionar en el sentido de que muchas veces recurrimos al parafraseo como auxilio cuando en la última etapa, lamentablemente, el proceso de redacción que se lleva va a conducir a ello. Es decir, se encuentra usted en la última etapa, van a aprobar ya su informe de tesis, lista para sustentar, y cuando pasan el trabajo, el informe, por el software de Turnitin, le arroja un índice de similitud alto. Y es allí donde le es devuelto el documento con alguna observación y un plazo en el cual le señalan que debe minimizar ese índice de similitud que arroja el informe de Turnitin. Y cuando usted pregunta a su asesor o cuando pregunta a usted a la instancia correspondiente, la respuesta que va a encontrar es, tiene que parafrasear. ¿De acuerdo? Mire, en la escritura académica y científica, el parafraseo es parte de la redacción constructiva del documento. Es decir, no es que tengo el documento hecho, tengo el trabajo casi terminado, lo ingreso a Turnitin y Turnitin en su informe arroja un alto grado de similitud y es allí donde yo voy a tener que reducir ese porcentaje a través del parafraseo. Esa conducta académica es totalmente equivocada. Entonces, lo que va a suceder es que usted va a comenzar a realizar transformaciones en su texto, entendiendo el parafraseo como cambiar el orden sintáctico, buscar reemplazo de las palabras, llámese verbos, adjetivos, sustantivos,
por sus correspondientes sinónimos y empieza a tergiversar su trabajo de investigación. Lógicamente, si lo vamos a ingresar nuevamente a el control de Turnitin, va a reducir el porcentaje. Y usted tendrá un informe de Turnitin con un porcentaje en el estándar que le solicita, pero su trabajo de investigación quedó totalmente dañado, tergiversado, es decir, ininteligible muchas veces. Entonces, ese trabajo, en última instancia, va a ser subido al repositorio y va a terminar siendo un trabajo mediocre, un trabajo que no corresponde a la investigación que realmente ha rehecho. Entonces, vamos el día de hoy a comprender qué es lo que se debe hacer para evitar esa situación. Y vamos a iniciar mencionando de que lo primero que hay que hacer para poder parafrasear, para coger la información útil que lo encontramos en un artículo científico, que encontramos en un libro, que encontramos en una tesis, y lo vamos primero a comprender. Vamos a comprender ese texto, lo vamos a asumir y lo tenemos que redactar, pero ya con una versión propia. La versión propia del tesista, la versión propia del articulista o del académico. En este caso, lo que tenemos que hacer es siempre respetar y citar al autor de la fuente de donde se tomó esa parte que nos corresponde, luego referenciar. Al final del trabajo tendrá que colocar la referencia que conlleve, o sea, que dirija hacia la fuente original. No es el caso de que, como ya parafraseaste, ya lo estás diciendo de acuerdo a tus propios términos, te olvides de citar, porque hay muchas personas que creen que al parafrasear, ya de inmediato ellos, pues, es parte de su trabajo, es parte de lo que ellos hicieron y ya no necesitan citar. Totalmente falso. Lo que hay que hacer es dar, porque si no caemos en plagio. Lo que tenemos que hacer es citar y luego referenciar. Entonces, vamos a ponernos a reflexionar, ¿ya? Yo pongo siempre este ejemplo. Nosotros conocemos desde muy pequeños el himno nacional y quiero la participación de ustedes a través del chat en lo siguiente. Miren, tengo aquí este pequeño reto. Quiero que ustedes escriban, donde están, escriban, ya sea en el chat y lo que puedan compartir, el coro del himno nacional, ¿de acuerdo? El que tantas veces lo hemos cantado, y luego, ¿ya? Una vez que escribieron el coro del himno nacional, que se nos va a hacer un poco difícil, vamos en una sola oración, vamos a poner aquí, ahí tenemos, ¿ya? Vamos a suponer, ya, nos vamos a la fuente original y tenemos, aquí está el coro del himno nacional. Lo que vamos a solicitar a nuestros participantes, lo que vamos a solicitar a nuestros participantes es que a través del chat, ¿ya? A través del chat, puedan ustedes en una sola, miren, oración, escriban lo que han comprendido y compártanlo aquí en la sala. Recuerden que esta no es una conferencia, netamente no es una exposición, sino es un taller en el cual vamos a interactuar todos.
para reflexionar sobre este asunto. Son 2 sesiones que vamos a tener. La próxima semana estamos cordialmente invitados también a la sesión 2. Y vamos a compartir, a ver, ahí tenemos el coro. Y con esto queremos reflexionar sobre lo importante que es, antes de parafrasear, comprender qué es lo que el autor de un determinado texto, de un determinado fragmento, quiere decirnos. Porque va a ocurrir que tal vez hagamos una tergiversación, va a ocurrir que tal vez podamos mutilar la información, puede ser que no estemos en consonancia con el mensaje que el autor nos está brindando. Ahora, vamos a pedirles que interpreten, ¿de acuerdo? En una oración digan lo que han comprendido, es decir, parafraseen esto. Lo que no pido, ya hay que tener cuidado, cuando me menciona aquí Amparo y dice somos libres siempre, podría ser un título, es una frase. Lo que yo quiero es una oración que no me cuente qué es lo que está diciendo el autor, o sea, qué pretende el autor, sino que interprete, que mencione el significado de lo que ha comprendido. ¿Qué cree usted que el autor está diciendo con esos 4 versos? Porque ahí tienen ustedes 4 versos. ¿Qué es lo que el autor está mencionando con esos 4 versos? ¿Qué es lo que dice? Aquí Paul nos dice, el himno nacional detalla sobre la independencia de nuestra nación. Es cierto, pero ahí me está colocando simplemente un parecer muy general, no está interpretando, no está comprendiendo, o no está, tal vez lo comprendió, pero no está escribiendo lo que realmente quiere decir. ¿Qué es lo que detalla? Le preguntaría a Paul Ramos. ¿Qué es lo que detalla el autor? El autor expresa el sentimiento de independencia y soberanía. Por supuesto, ¿ok? Pero ¿qué dice sobre ese sentimiento y sobre esa soberanía? ¿Qué es lo que dice? Ojo, miren, los peruanos seremos libres y leales a nuestra patria siempre. Ahí hay una mejor versión de Wendy Aranda. Dice, los peruanos seremos libres y leales a nuestra patria siempre. Me gustaría preguntarle a Wendy Aranda qué comentario le sugiere, ¿de acuerdo? ¿Qué comentario le sugiere el último verso, que dice que la patria al eterno elevó? Esa partecita falta todavía interpretarla. Nos mencionan que quienes, que quienes se van a registrar en la asistencia lo hagan a través de sus cuentas institucionales. Y tal vez tengamos aquí también participantes que no tengan cuenta institucional, Patricia. Vamos a pedirles que envíen también un link de asistencia que pueda permitir ingresar sin cuentas institucionales. Tal vez hay invitados. Sí, me permite un minutito. Lo pueden Adelante. hacer también con su correo Gmail. Con cualquier correo Gmail pueden ingresar desde su PC. Perfecto. Tienen que ingresar con una cuenta de Gmail. Muy bien. Bien, acá dice, expresa un deseo que exista y permanezca por tiempo ante su Dios y a lo largo del tiempo. ¿Ok? Se puede negar muchas cosas, pero menos nuestra libertad, Evelyn. Ahí está. Perder la libertad será una traición a nuestros principios. Interesante. El amor a la patria es sagrado. Ok. Fíjense, todos los peruanos siempre seamos libres ante las adversidades. ¿Ok? Fíjense. Somos libres, seámoslo siempre. Allí hay una intención, una afirmación
de ser libres, pero viene a partir del segundo verso algo muy interesante, muy importante. Está haciendo una comparación, un símil, aquí el autor, y menciona, somos libres por siempre, pero, ojo, es mejor que el astro sol, ¿ya? Es mejor que apague sus luces, es preferible que se ponga todo oscuro a que traicionemos a ese voto, a ese juramento que la patria ha hecho ante Dios. Fíjese, ante Dios, ante Dios. Muy bien, ahí mencionaban, seamos libres como la luz del sol. Ojo, se menciona aquí a la luz del sol no como sinónimo de libertad, no como una especie de manifestación de libertad, por favor. Fíjense, miren cómo en este coro del himno que lo hemos tarareado, lo hemos cantado miles de veces y muchas veces sin darnos cuenta qué es lo que estamos cantando. Y eso va a ocurrir muchas veces, miren, ¿por qué hago este experimento inicial? Porque muchas veces trasladamos la información a nuestro trabajo, lo colocamos entre comillitas, ¿no? Ya tengo una cita directa y ni siquiera lo hemos comprendido. O lo peor, hemos comprendido, afirmamos, sin embargo, hemos tergiversado la idea. Aquí la idea, y que felicito también, que muchos sí han insistido en la comprensión de estos versos del coro, y hay dos asuntos importantes. Miren, primero es la libertad. Esa es la primera idea que hay. Libertad por siempre, bien. Y lo segundo es no traicionar a la patria, porque eso significa incluso, miren, irse contra Dios. Ojo, es preferible que el sol se apague, es preferible que se ponga todo oscuro a que traicionemos a ese juramento que la patria ha hecho ante Dios. Perfecto. Muy bien. Bien, luego de este espacio en el que hemos nosotros ya reflexionado lo importante que es comprender, recordemos, cuando hablamos de una cita directa, es que cuando es breve, según APA, la mayoría, seguramente aquí, está utilizando el estilo de citación y referenciación de la Asociación Psicológica Americana, más conocida como APA, que ahora está en su séptima versión, séptima edición, y cuando se quiere trasladar de manera directa, se comilla cuando son de menos de 40 palabras, y ahí lo tenemos ese ejemplo, y cuando es extensa la cita, de 40 palabras a más, lo que se menciona es que hay que trasladarlo en párrafo aparte, disminuir muchas veces el tamaño de fuente y tener una sangría tirada hacia la derecha. Fíjense. Pero esto para conocer la cita directa, que ya la mayoría los utiliza, y aquí nosotros tenemos que considerar que ya incluso APA, edición 7, las revistas de investigación y también los institutos de investigación, las unidades de posgrado, están recomendando en sus directivas, en sus directrices, que se opte por la cita indirecta. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, nos están diciendo, académicos, dejen de hacer el copy and paste. ¿Qué quiere decir? Dejen de copiar y pegar, porque quieras o no, aquí estamos, miren, estamos nosotros copiando y pegando. Así es, Harold Walter, se les va a hacer llegar el material, ya se les va a hacer llegar, no se preocupen, y aquí tenemos nosotros, fíjense,
una cita ya indirecta. ¿Cómo nos damos cuenta? A través de la lectura. Fíjense, cuando estamos leyendo, ¿ya? Cuando estamos leyendo un trabajo de investigación, un artículo, etcétera, nos vamos a dar cuenta, si no hay comillas, no es una cita directa. Si no hay, fíjense, párrafo aparte, estamos ante una cita indirecta. Aquí se escribe tal cual, pero no se deja de citar antes de terminar. Antes de terminar el párrafo, hay que colocar entre paréntesis los créditos, en este caso los autores, King y Levine, y el año de publicación del trabajo del cual hemos sacado la información. Ahora, es muy interesante y muy importante lo que recomienda también últimamente APA 7, Vancouver, señala que es importante que así sea una paráfrasis, sea una cita indirecta, debe llevar el número de página de donde se extrajo, ¿de acuerdo? El número de página de donde se extrajo la información. ¿Por qué? Porque esto va a permitir, no para una especie de comprobar, a ver si lo que ha dicho es cierto, a ver dónde está, no. Tal vez en la parte de cuando se quiere hacer la revisión por pares, cuando hay una revisión minuciosa, es un artículo de investigación original, los jueces, los revisores, tanto de contenido como de forma, van a tener que requerir ir a la fuente original para hacer la verificación. Entonces, se sugiere que debe ir acompañado también del número de página. ¿Qué dice la RAE, la Real Academia Española, en su diccionario sobre paráfrasis? Ya para entrar a este asunto de la paráfrasis. Tiene 3 acepciones. La primera señala explicación o interpretación amplificativa, fíjese, de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible. Entonces aquí hay que tener muy claro que cuando uno parafrasea no es para colocarlo en difícil. Porque si usted lee un parafraseo, aquellos que les han dicho, mira, los párrafos que he marcado con amarillo, le dice el jurado, ¿ya? Su jurado o su asesor de tesis, te he puesto ahí remarcado, esos párrafos han salido con alto índice de Turnitin, un porcentaje elevado, así es que lo vas a parafrasear. Y cuando usted lee el texto original y el parafraseo que le han hecho para bajarlo, hay una distorsión totalmente sorprendente, no se entiende, no hay claridad, han cambiado un término, han forzado el texto y se ha vuelto, en lugar de corresponder, como dice la RAE, que debe ser inteligible, lo han convertido en ininteligible. Otro dice traducción en verso en la cual se imita el original sin verterlo con escrupulosa exactitud. Es otra para el campo poético. Frase que imitando en su estructura otra conocida se formula con palabras diferentes. Lo que dice la RAE. Muy bien. Turnitin, el propio Turnitin ya aconseja respecto al parafraseo y nos menciona, y lo vamos a tomar aquí en consideración, parece muy interesante, en última instancia en la madre de Cordero, porque es una de las más requeridas configuraciones en las que van a terminar nuestros trabajos para ver el índice de similitudes. Ahora dice, existen 6 pasos para poder producir una paráfrasis, para poder elaborar, para poder realizar una paráfrasis. Este acto de parafraseo es decir en sus propias palabras
las ideas o información de una fuente en su trabajo, nos está diciendo, ¿no? Cuando usted quiere mencionar lo que ha encontrado como información y lo traslada a su trabajo, pero con sus propias palabras, eso es parafrasear. Y cuando un texto ha sido parafraseado, aquí viene lo que mencionábamos anteriormente, debe incluir una cita adecuada. ¿Qué quiere decir eso? Debe colocar el apellido del autor, tratándose de APA, debe colocar el año de publicación y, de ser posible, el número de página o de párrafo de donde se extrajo la idea original. Y nos mencionan estos 6 pasos que vamos a continuación a dar cuenta. Antes de leer o ver el texto, miren, revise ideas similares para obtener más información sobre el tema. Supóngase, estoy trabajando sobre Producto Bruto Interno, sobre gasto público, estoy trabajando sobre balanza comercial, estoy trabajando sobre obesidad, estoy trabajando sobre comunicación oral, estoy trabajando sobre una variable, llámese, a ver, autoestima, estoy trabajando sobre aspectos relacionados a, vamos a ver ahí, aspectos bioquímicos. Lo primero que tengo que hacer, según lo que nos menciona aquí Turditi, estamos de acuerdo, es que tenemos que ampliar nuestro conocimiento, tenemos que leer mayor información sobre ese tema. ¿Para qué? Para que tengas elementos de juicios, para que tengas el background, para que tengas tú los conocimientos previos para hacer un mejor parafraseo. Porque imagínate, lees esa partecita, tratas de comprenderlo y los conocimientos sobre ese tema es pobre, imagínate el parafraseo que te va a salir. Pero si tú tienes conocimientos previos, tienes información complementaria, has amplificado tu conocimiento sobre ese punto en especial, va a ayudarte a que tengas un mayor vocabulario y puedas relacionar ideas respecto a ese tema. Número 2, lea y relea el pasaje. Lo que nos está pidiendo es que ese fragmento el cual vamos a parafrasear, tenemos que leerlo y releerlo. No es que leo una sola vez y ya lo voy transformando, o como hacen comúnmente, fíjese, jamás caigan en eso. Miren, ¿eh? Si más de uno ha caído en eso, con honestidad levante la mano, como dice la canción, ¿no? Que levante la mano, a ver, que levante la mano aquel que ha pecado en este sentido. A ver, levantarán la mano en este auditorio aquellos que, para parafrasear, han reescrito o sobreescrito en el párrafo que están parafraseando. Han puesto el párrafo, es decir, han colocado el párrafo ahí y ahí mismo están haciendo los cambios. Eso no se debe hacer cuando se parafrasea. Debe usted tener el texto original y debe tener o un papel y su lapicero o bien una hoja de Word o de cualquier otro tipo de formato de texto y empezar a redactar de cero. No es que tengo ahí, acá dice lea y vuelva, entonces ya no le pongo lea y vuelva, sino digo vuelva a leer, lea y relea el pasaje, el fragmento, y ahí lo voy cambiando. Eso no es parafrasear. Y luego determine, después señale su significado. O sea, prácticamente estoy haciendo un Frankenstein. No pide hacer eso y no se debe hacer el parafraseo de esa manera.
Intente descifrar la idea principal y los argumentos de apoyo del texto. ¿Qué quiere decir? De ese texto que ha leído, de ese párrafo que está leyendo, tiene que encontrar, en primer lugar, la idea matriz, la idea principal, la idea más importante y relevante de ese pequeño párrafo, de esa parte, de ese párrafo, de ese, digamos, fragmento que usted está leyendo y que va a parafrasear. Escriba la idea principal y luego vea también aquellos argumentos o elementos o ideas accesorias, complementarias, secundarias, periféricas, como se habla. Aquí, Iván nos pregunta, vamos a hacer un alto, dice, 2 consultas. Cuando se ponen más de 2 autores, pero tienen esta separación, ejemplo, Juan Vargas y José Ramírez, ¿cómo se debe poner con 3 autores? Juan Vargas, José Ramírez, Eduardo Velázquez, así se pone. A ver, muy bien. A ver, en primer lugar, Iván, gracias por tu pregunta. No, vamos a mencionarlo porque de todas maneras es una cita y tenemos que considerarlo. Eso lo vamos a ver después cuando hablemos en otra reunión con citación y referenciación utilizando APA. Si tú utilizas APA, en la cita, querido Iván, no debes colocar el nombre. Lo que menciona APA es que se debe colocar solo el apellido. Y ahora hay que romper con ese mito que teníamos antes de que solamente hay que considerar el primer apellido. Había hasta la versión 6, hasta APA 6, había todo ese mito que creíamos porque los norteamericanos, que es de donde sale APA, porque recuerden es la Asociación Psicológica Americana, dan cuenta de un solo apellido, pareciera que fuera el primer apellido, porque los norteamericanos tienen un solo y único apellido, salvo excepciones de latinos, etcétera, que lo incluyan con una rayita o que tengan 2 apellidos. Y se colocaba el primer apellido. Y cuando estábamos en Latinoamérica, nosotros tenemos 2 apellidos y hasta más, apellidos compuestos. Entonces, nuestras compañeras, las damas, a veces tienen sus 2 apellidos y quieren incluir, tal vez por un sentido de pertenencia, qué sé yo, o por amor muchas veces, el apellido del esposo. Carmen Gutiérrez González de Rodríguez. Imagínense, todo largo. Lo que nos sugiere APA ahora es colocar, si usted como tesista está trayendo información de un autor que se apellida Vargas Chamorro, usted colocará Vargas Chamorro si así aparece en el documento de donde ha sacado. Porque si tiene 2 apellidos, sus apellidos son esos. Si usted está cogiendo un texto, por ejemplo, del expresidente Barack Obama, que tiene varios escritos académicos, usted solo considerará Obama porque es un único apellido que tiene. En el caso de nuestros apellidos son 2 por lo general, paterno y materno, pero no debe consignar el nombre, ¿de acuerdo? Solo debe consignar, si son 2, en la primera cita va a colocar, según APA 7, por ejemplo, supongamos que es Vargas Rodríguez y González, si han considerado solamente un apellido, pero si son 2, pondrán los 2 apellidos. Si son 3, miren, si son 3, ya varía el asunto allí. Hay que colocar et al, ¿de acuerdo? Et al, que significa y otros. Solamente considerar el primer apellido, o sea, el primer autor, los apellidos del primer autor, y consignar et al. Esa es la diferencia que hay, porque antes en APA 6 sí teníamos la consideración hasta 3 se colocaba. Ahora ya no. Eso sería exacto. Vargas y Ramírez 2023, Vargas et al 2023. Así es.
miren, justamente decimos mito. ¿Por qué se llama mito? Por una creencia, ¿no? Una creencia que se da como verdadera, pero es falsa. Y lógicamente, para quienes caíamos en ello, era un mito, y por eso lo creíamos, no es un error totalmente. Ahora ya se tiene mayor claridad en ello, y ya no se está permitiendo, aunque algunas unidades de posgrado todavía te piden corregir y te dicen, ¿sabe qué? Solamente el primer apellido. O sea, hay eso. Todavía no hay una uniformidad en todo ello, ¿no? No hay una uniformidad en todo ello. Mayormente, los trabajos de investigación aquí en el Perú, mayormente son en español. No creo que haya alguien aquí en la sala, ¿ya?, que esté haciendo un trabajo netamente en inglés, salvo que sea un trabajo de traducción, una cosa así, ¿no? Mayormente se están haciendo los trabajos en español, salvo artículos científicos o tesis doctorales que son netamente en universidades extranjeras y que están haciéndose netamente en idioma extranjero. Ojo, el inglés es uno de ellos, el idioma extranjero podría ser en alemán, podría ser en francés, en portugués, etc. Muy bien. Entonces, ahora, número 3, hay que reflexionar acerca de si se ha comprendido el texto y tenemos que hacer la pregunta, lo dice Turnitin, ¿qué significado tiene? Y cuando sea necesario hay que retroceder, volver a leer, buscar palabras desconocidas en un diccionario, es decir, cuando usted parafrasea, las palabras que no son de su total entendimiento porque no estamos, miren, no estamos, ¿ya? No estamos nosotros, no estamos en la experticia de conocer todo el diccionario. Y por lo tanto, tenemos nosotros que buscar el significado de esas palabras, de las palabras desconocidas. Muchas de ellas tal vez sean del argot técnico-científico y hay que darle el significado que corresponde, la acepción que corresponde a lo que nosotros estamos enfrentándonos. Número 4, lo que nos mencionan allí es que ya hay que intentar parafrasear, pero miren lo que sugiere Turnitin, antes de escribir, parafraséelo en voz alta. Dígalo, menciónelo. Y esto es una muy buena orientación para poder parafrasear y entrenarse. No lo hacemos, nos vamos tal vez a algún software, ahora como está de moda digamos, la inteligencia artificial, nos vamos al chat y le pedimos que nos parafrasee eso y nos va a lanzar. Es importante utilizar todos esos tipos de herramientas virtuales, ¿ya? Son interesantes porque nos van a facilitar, en última instancia, disminuir el tiempo. Pero lo que te recomiendo primero, antes de lanzarlo, te recomiendo hacer esa lectura, comprenderlo. Por lo que se busca no es, pues, terminar el artículo y no comprenderlo. Porque me dice, profesor, pero ¿y si lo lanzo al software de parafraseo, le pido al chat para que me lo parafrasee y lo coloco, porque lo hace bien? Sí, en última instancia, entonces al final de tu tesis vas a poner el chat como la inteligencia artificial como autor, y no tú. Porque lo que quiere un trabajo de investigación es que tu cerebro sea el que realice la investigación y la interpretación de tu informe de tesis y no un chat o no un software de inteligencia artificial.
que sí lo puedes tomar, yo lo utilizo, que lo puedes utilizar, pero luego tienes que realizar la comprensión, pues, de lo que se está diciendo. Y hay muchas veces, créanme, que yo he puesto en un lado y otro a lo que yo estoy parafraseando y a lo que me dice la inteligencia artificial, y créanme que muchas veces lo que ha hecho el tesista es mejor de lo que ha hecho la inteligencia artificial y viceversa. Y tienes que elegir, pero has comprendido totalmente lo que vas a parafrasear. Muy bien, entonces miren, hay que tomarlo muy en cuenta, hay que considerarlo muy en cuenta, y eso es importantísimo. Parafrasee el texto y escribe el significado en sus propias palabras. Recién nos vamos, después de decirlo en voz alta, según lo que menciona Turnitin, a escribir. Considere cómo puede cambiar la estructura de una oración o construirla de nuevas maneras. Compare su versión con la original. Asegúrese de que el significado siga siendo el mismo, que no se haya tergiversado. Y le dé créditos nuevamente al autor inicial, al autor de la fuente original, con una cita después de que su texto se haya parafraseado. Y hay que incluir la fuente al final del trabajo, es decir, referenciarlo. Y como ejercicio 6, lea, piense y repita en sus propias palabras. Como ejercicio de parafraseo, recomiendo siempre de que hagas 3 versiones del texto que estás parafraseando. 3 versiones y elijas el que te parezca mejor o el que tenga mayor consistencia. Si tú parafraseas de un solo modo, créeme que no has avanzado mucho. Si queremos tomar experticia en esto de parafrasear, que es muy importante, vas a tener que hacer una versión, segunda versión, tercera versión, y las 3 versiones deben dar cuenta de la misma idea original, sin embargo, expresadas con modos distintos. Pero la idea original no debe cambiar, no debes tergiversar. Muy bien, entonces, eso es lo que nos señala Turnitin, y aquí hay que tomar muy en cuenta, la paráfrasis no es un resumen, ¿eh? No es que simplemente, ¿no? Le quito palabritas y ya, no. Menos es una síntesis de la información de un texto. El parafrasear incorrectamente nos va a llevar a un plagio. Cuando empleas las mismas palabras que otro autor o cuando cambias algunas palabras por otras, los conectores por sinónimos, estás cayendo igualmente en plagio. Lo que sí es el parafraseo es una interpretación, pero que va a conservar las ideas principales del texto original. Va a conservar las ideas originales del texto original y los términos clave. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo estoy considerando, vamos a suponer así, el término paráfrasis, no le voy a buscar un sinónimo. ¿Por qué? Porque el término paráfrasis es un término clave, es una palabra clave en mi investigación, es una palabra clave en el texto que estoy trabajando. Si usted tiene como tema allí autoestima, no se le va a ocurrir cambiar ese término clave, o sea, esa palabra clave por un sinónimo que le va a arrojar por ahí algún, digamos, sitio web de sinónimos. No se le vaya a ocurrir hacer el cambio de los términos o palabras clave, porque van a servir para explicar las ideas que se están explicando, esas ideas globales, ¿ya? Y que se tienen en el texto original.
Entonces, hay que conocer el significado de los términos utilizados en el texto original y la intención comunicativa del autor. Hay que saber qué es lo que busca el autor del texto original, qué es lo que busca comunicar, qué es lo que intenta comunicarnos, cuál es su intención comunicativa, cuál es su propósito comunicativo. Vamos a identificar ideas principales, ideas secundarias, sustituir las ideas originales por expresiones, pero que tengan sentido semejante. Y lo que hay que hacer es comparar el texto original con el que estamos mencionando. La primera escala, y aquí, ojo, no son tipos de parafraseo, ¿ya? Ojo, no son tipos de parafraseo en que este parafraseo lo puedo hacer mecánicamente y puedo hacer el otro, no. Son eslabones, ¿ya? De la paráfrasis. Este es un primer estadio cuando uno hace paráfrasis. Ok, sí, miren, allí, como menciona nuestro amigo Iván Rojas, ¿ya? Cuando menciona ahí las palabras clave, a veces sale como copia, por supuesto, sale como similitud. ¿Por qué ocurre eso? Y lo habíamos mencionado, miren, estábamos la semana pasada en un encuentro en la Biblioteca Central de la UNI, y con la gente del Vicerrectorado de Investigación, y se dieron cuenta de que el Turnitin que se está manejando, y me imagino que en muchas universidades e institutos pasa eso, está configurado de mal modo. Está configurado de mal modo hasta que tal vez Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como tiene Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 6 palabras, ya sale como plagio, ya sale como similitud. ¿De acuerdo? Entonces, las palabras claves también. Tiene que, ese Turnitin tiene que configurarse de manera que permita un mínimo de palabras, ¿de acuerdo? Que permita un mínimo de palabras y de esta manera evitar que las palabras clave puedan repetirse. Usted puede tener 3, 4, 5, 6 palabras, ¿ya? Exactas con el texto original, pero lo que no puede hacer es, pues, toda una frase, toda una oración completa. Eso sí no. Entonces, lo que hay ahí es una suerte de mala configuración y hasta le quitan, yo he visto en los posgrados, le quitan para que el parafraseo evite las referencias, o sea, la bibliografía, mal dicha, pero es referencia, las referencias y las citas las han excluido. Es decir, cuando ve comillas, no le interesa y lo toma como similitud. Entonces, por ahí está mal configurado el Turnitin. Y eso es lo que le puedo decir a Iván Rojas. ¿Qué sucede? Lo que se tiene que hacer es conversar, ¿ya? Conversar con los encargados de Turnitin, que a veces desconocen, o sea, manejan el Turnitin, pero desconocen de los avatares de lo que significa la escritura científica. Entonces, por ahí que lo configuran mal. Hay que pedir el apoyo de los asesores que corresponden a Turnitin. ¿Ya? Ellos te van a asistir. Quienes han hecho el contrato para tener el acceso a Turnitin, le escribes y ellos te van a decir, muy bien, una reunión para hacer la configuración, porque hay elementos muy interesantes para considerar y cómo configurar el Turnitin. Porque si no, esto se convierte pues en una cacería de brujas, ¿no? Y sale tu, hasta, si has hecho trabajos anteriores, tu nombre va a salir como similitud. Entonces, mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Aquí, la paráfrasis mecánica, que no se recomienda porque es el primer eslabón, es cuando se sustituyen palabras o ideas del texto original por sinónimos, expresiones de significado o sentidos similares. Esto es el ABC, este es lo primarioso, lo primero que se hace, ¿ya? Con una construcción más sencilla para facilitar la comprensión de las ideas. ¿De acuerdo?
Eso es la paráfrasis mecánica. Y les vamos a alcanzar este ejemplo a ustedes. Miren, tenemos la cita y esta misma cita en un parafraseo mecánico tiene esta versión. Eso lo van ustedes poder con detenimiento leer, se les va a alcanzar, y la siguiente sesión podemos ya argumentar, preguntar al respecto. Luego viene la paráfrasis constructiva, en la que se modifica completamente el contenido del texto original. Y eso es lo que no, conservando sus ideas principales, por supuesto, porque si no ya no sería una paráfrasis. Estamos frente a la construcción, a la elaboración, a la producción de un nuevo escrito totalmente diferente como escrito, pero que expresa las ideas de un modo distinto, ¿de acuerdo? Pero siempre las ideas principales del autor están allí. No se ha tergiversado, no se dice otra cosa. El autor, por un lado, está diciendo ABC y tú estás escribiendo X, Y, Z, y lo peora, o sea, yo me he encontrado con académicos que no les niego, pues yo siempre cuando estoy en este tipo de reuniones les digo, no voy a desmerecer que sean profesionales de primera categoría. No voy a dudar de tus títulos o tus grados, pero sí voy a dudar de tu escritura. Voy a dudar de la forma como redactas, ¿de acuerdo? Cómo redactas. Y entonces, miren, entonces allí estamos frente a un asunto de que no estamos realizando un correcto parafraseo. Aquí, fíjense, ya tenemos otra versión de parafraseo, pero que sigue considerando, ¿ya? Sigue considerando la idea original. Luego nos enfrentamos a, sí, Iván Rojas, interesante, lo podríamos tratar al final, dentro de unos minutos, cuando ya finalicemos esta parte, ¿ya? Porque el tema no es Turnitin, sin embargo, es importante en estos asuntos de parafraseo, me parece genial tu pregunta, Iván, lo vamos a considerar al final con mayor detalle y también pudieras luego, cuando se te mencione, activar tu micrófono para tener una mejor interacción. Genial, me parece interesante. Y te vamos a dar algunas recomendaciones de qué es lo que puedas hacer. Muy bien. Entonces, miren, la paráfrasis de comprensión ya es cuando se elabora un texto nuevo y diferente al texto original para explicar las ideas generales, las ideas globales. Se utilizan palabras, términos propios para expresar y explicar nuevas ideas basadas en las ideas originales, miren, ¿ok? Además, se permite expresar opiniones sobre el texto. Aquí estamos cuando ya, por ejemplo, construimos, ojo, esto no va para un artículo original, esto no va para una tesis, esto no le puedes hacer a un antecedente, esto no le puedes hacer aparte del marco teórico, pero sí, este tipo de paráfrasis y comprensión es muy utilizado cuando se hacen artículos de opinión. ¿De acuerdo? Cuando haces artículos de opinión, es muy usado este tipo de paráfrasis de comprensión, este nivel de paráfrasis, ya en el que se permite expresar opiniones sobre el texto. Cuando no es así, no es recomendable. Y ahí tenemos el ejemplo para que ustedes puedan más adelante poder considerar su lectura. Vamos a hacer este parafraseo de este pequeño párrafo, ¿de acuerdo? Expresado por Wexler, por el exministro y a veces ministro de Educación también, y del Wexler, quien en el 2018, en un artículo de un diario, en un artículo de opinión, señalaba lo siguiente.
En un mundo tecnológico, la escuela juega un papel importantísimo en la adquisición de conocimientos del niño, pero en los aspectos fundamentales de la obtención de valores, el hogar es la base primordial. Aquí quiero que hagamos un primer entrenamiento. Miren, estamos en un nivel muy sencillo. Recuerden que cuando se publican artículos por los diarios, es para público en general, entonces el nivel de escritura es muy mínimo, no hay mucha complejidad en lo que se dice. Sin embargo, la comprensión es importante. Les voy a pedir que realicen el parafraseo y lo compartan por el chat. Lo compartan por el chat, por favor, de este párrafo. Está entre comillas, tiene menos de 40 palabras, ¿ya? Y está citado como corresponde. Y lo que vamos a hacer es presentar nuestra paráfrasis, es decir, nuestro primer intento de paráfrasis, y todos reflexionemos, no nos sintamos mal cuando vamos a decir tal o cual cosa aquí, porque muchas veces o tergiversamos la idea, la mutilamos, agregamos cosas, le quitamos algo importante, y eso no puede darse en un parafraseo, ¿ya? No puede ocurrir. A ver, primer intento entonces. No se olviden ahí nuestra académica de la Biblioteca Central y de la Universidad, Patricia, está considerando nuevamente. Aquí Evelyn nos dice cómo te comportas. ¿Cómo te comportas? Viene de casa. ¿Qué es lo que sabes? Lo obtienes en la escuela. ¿Ok? Allí hay una paráfrasis, además, muy interesante en su escritura. Lo que le haría la pregunta es, ojo, ¿a quién se refiere como sujeto del texto en lo que menciona? Porque aquí ha convertido la paráfrasis, ojo, ha convertido la paráfrasis en una generalización, cómo te comportas. Es decir, si yo lo leo, o sea, el texto es para mí, pero recuerden lo que Idel Wechsler menciona. ¿Está diciendo en términos generales o se está refiriendo a un sujeto en particular, Evelyn Cathy? Y aprendizaje. Yo creo que sería Sí, a ver. está hablando de la persona en sí, al sujeto, ¿no? Ok. Ajá. Ya. En tu Sí, paráfrasis, eso, pero sí, yo te es menciono, como, Evelyn, en el texto original. Wechsler, ¿a quién se refiere? pues aquí al niño. Al niño. Y es una palabra clave que no debes cambiar. Mira, o sea, muy interesante, pero tú te has ido ya a una traspolación, ¿no? A una traspolación de la idea de Wechsler, trasladándolo a otro contexto, que pudiera ser válido si estás realizando una investigación de otro tipo, etcétera. Pero ojo, aquí fundamentalmente Wechsler se refiere al niño. Aquí cuando Harold nos menciona que la globalización ha permitido ciertos cambios en la condición de la enseñanza y el aprendizaje, es cierto, no lo dudo, es cierto, pero cuidado, Harold. ¿El texto original nos dice eso? Que ha permitido cambios en la adquisición, en la enseñanza y el aprendizaje, en los cuales se manifiesta que la escuela siempre será un lugar donde se adquiera conocimientos, pero en la familia estarán los conocimientos básicos. Harold, por un lado, serás que la palabra globalización como tal y esa influencia cambiante que le da a la enseñanza y aprendizaje se ha puesto de manifiesto en el texto. Y ahora otro, en el texto se habla de conocimientos
como tal y conocimientos básicos que se dan en la familia. Le preguntaría, Harold Ramos, ¿no habrá mutilado el texto y dónde están los valores? Ojo, la tecnología del mundo es un papel fundamental para el niño. Que actualmente hay en el mundo es un papel fundamental para el niño en los valores del hogar. Es decir, que la tecnología está influyendo fundamentalmente en el niño y en sus valores en el hogar. Pudiera ser aceptable si hablamos de que el niño ahora está metido en la tecnología y ya perdió los valores, que no sé qué, pero no es el tema al cual se refiere Idel Wechsler. Le preguntaría, ¿dónde está la escuela aquí, mi querido amigo? Sería la pregunta para reflexionar sobre este parafraseo. Miren, un parafraseo. Imagínense que pongamos aquí un párrafo de un texto que estamos haciendo en la maestría o en el doctorado y que requiere mayor profundidad. ¿Cómo estaríamos haciendo el parafraseo? El mundo globalizado juega un rol importante a la hora de relacionarnos con la tecnología. Sin duda, Paul Ramos, pero Wechsler, lo mencionas tú y aplaudo, eso es cierto. Pero, sin embargo, en el lugar de la última instancia, quien cumple la matriz de la formación de los niños. Perfecto. Por ese lado sí. Pero, ¿y la escuela? Estás hablando del mundo globalizado y la tecnología, ¿no? Pero te preguntaría, ¿la escuela? Who is the school? ¿No? ¿Dónde está? Where is the school? ¿Dónde está la escuela? Norma nos dice, en la generación de nuevos conocimientos, el niño y la tecnología cumple su rol, sin perder los valores de casa. A ver, se menciona ahí por Wechsler que el niño, dice, en la generación de nuevos conocimientos, el niño y la tecnología cumple su rol, sin perder los valores. A ver, ¿el niño y la tecnología cumple su rol? O lo que quiere decir Norma es que en la generación de nuevos conocimientos del niño, la tecnología cumple su rol, pero sin perder los valores que se dan en casa. Tal vez por ahí, Norma, hay que volver a... Claro, esta es una primera versión, lo estamos escribiendo muy rápido. Ya, va por ahí, Norma, va por ahí. Miren, todos estamos comprendiéndolo, pero hay un entrenamiento que tenemos que hacer con respecto a la paráfrasis. Si bien para nuestros niños es importante adquirir conocimientos a través de la tecnología. Doris, Caterine Doris, es cierto que ahora los conocimientos se van adquiriendo a través de la tecnología. Lo que se hace en la escuela fundamentalmente ahora, si eres educadora, no lo sé, pero los educadores aquí no me van a dejar mentir, que en la escuela ya no se adquieren conocimientos como tal, sino más bien se desarrollan competencias, si queremos hablar. Pero ojo, esa es nuestra opinión, Caterine Doris. Aquí lo que tenemos que hacer es una paráfrasis de lo que el exministro de Educación, ¿no? El exministro de Gestión Pedagógica menciona ahí en su texto original. Y él no dice que se adquieren conocimientos a través de la tecnología, sino en la escuela. La formación en el hogar es más primordial. O sea, usted pone, Caterine Doris, en orden de mayor grado de importancia al hogar, como más primordial por los valores que deben tener para su formación integral. O sea, el hogar es más importante que la escuela, según lo que aquí, no menciona la escuela, pero es más primordial, yo diría primordial. Cuidado con el digamos, el término más allí. Existe primordial, pero más primordial ya no creo que sería, digamos, adecuado allí. Entonces, hay que volver a escribir eso.
¿ya? Reescribir. Como primer intento, miren, es cierto, está bien eso. Como primer intento está. O sea, es decir, tampoco nos vayamos a que, oh, lo hice mal. No. Primer intento está. ¿Te vas a quedar en el primer intento? No. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué ha recomendado Turnitin? Vuelve a compararlo con lo que dice Wechsler. Lo volvemos a comparar con lo que dice Wechsler. Y ahí te das cuenta y dices, uy, sorry, wow, stop. Wechsler no dice eso, voy a modificarlo. Y lo modificamos. Este entrenamiento de la paráfrasis no es una cuestión, y por eso digo, no, hay quienes ofrecen parafrasear en 24 horas, 48 horas tu tesis y te lo entregan, ¿eh? Te lo entregan con su informe de Turnitin reducido. Claro, pues, pero te han puesto perico los palotes ahí, o sea, te han tergiversado el asunto y se ha vuelto una mazamorra tu tesis. Si lo hacen, encima te cobran, ¿no? Entonces, mira, imagínate, eso no puede ocurrir. Por eso es importante parafrasear desde el momento que estás construyendo tu proyecto de investigación. La obtención de valores en el niño se obtiene en el hogar. Interesante, Domitila. Sin embargo, en la escuela la tecnología es una herramienta. A ver, ¿Wechsler dice que la tecnología solamente está en la escuela? ¿O lo está colocando a la tecnología como el contexto, el mundo de la tecnología como el contexto en el cual se dan valores en el hogar y que se dan también conocimientos en la escuela? Entonces, por ahí, mucho cuidado, ¿ya? Con ello. Vamos acercándonos, pero cuidado con eso. Adriana dice, no podemos negar que la escuela es un pilar importante para el desarrollo del niño, gracias al aprendizaje académico obtenido. Sin embargo, al hablar de valores personales, el hogar es el principal centro de enseñanza. Esto me parece mucho más adecuado, ¿ya? Y mucho más cercano a lo que dice Wechsler. Ok. ¿Se puede mejorar? Claro que se puede mejorar. Para eso está la primera versión, la segunda versión. Fíjense, aquí hay que tener en cuenta, miren, estas que son las palabras clave. Estas que son las palabras clave. Si tú te las pones al software, ¿ya? De inteligencia artificial o al chat, te va a cambiar hasta la palabra niño. Te va a poner infante, te va a poner si adolescente, otro va a cambiar, va a poner en lugar de niño, le va a colocar párvulo. Imagínate, ¿qué necesidad hay de colocar párvulo si eso se emplea en Argentina, salvo que estemos en Buenos Aires? Pero eso va a ocurrir, eso no hay que hacer eso. Mientras que la escuela tiene el rol de brindar conocimientos necesarios para desenvolverse adecuadamente en una actualidad caracterizada por esa tecnología, interesantísimo, es el hogar el cual forma al niño en cuanto a los valores. Elio Mesa Castro, muy bien dicho, hay que hacer algunos ajustes, pero está también muy cercano ya, miren, vamos colocándonos cada vez más cercanos a la idea original vertida en este caso por Wechsler. Miren, y ahí tenemos, todo el contexto está en el mundo tecnológico. ¿Qué quiere decir Wechsler cuando dice en un mundo tecnológico? Porque fíjese, cuando menciona ahí, dice en un mundo tecnológico, no dice la tecnología, dice en un mundo actualmente, en este contexto, en el siglo XXI, miren, en un mundo, no está diciendo la tecnología, no está diciendo el mundo, digamos, no se está refiriendo a el mundo de la tecnología. Dice, en un mundo tecnológico actualmente, en estos momentos, en circunstancias actuales, en el siglo XXI, en la era de la tecnología, como tú quieras, pero no menciona otra cosa. Entonces, aquí tiene, ve, el niño recibe para su formación integral, para lo que tú quieras decir, ¿ya? O el niño viene influenciado por dos entes, dos instituciones, la escuela en cuanto al conocimiento y el hogar en cuanto a los valores. Porque aquí Wechsler quiere detallar, oiga, no le eche la culpa a la escuela de que su hijo haya tenido malos accionares, es decir, que tenga una conducta inadecuada, que por ahí haya hecho tal o cual cosa. Eso no es pleito de la escuela, es el pleito del hogar. Al hogar le corresponde
formarlo en valores. Y a la escuela, brindarle conocimiento. Es lo que dice Wexler. Actualmente hay que considerar que el niño se forme en conocimientos en la escuela, pero en valores en el hogar. Y puedes darle una consonancia distinta, etcétera, etcétera. Entonces aquí, fíjense, muy interesante. Gracias, nos hemos pasado de tiempo. Yo les agradezco. Se les va a hacer llegar no solamente esto, también unos archivos. Vamos a tener toda una semana unos archivos en PDF o en Word con estos textos y algunos otros, ahora que me han mencionado que la mayoría son, por ejemplo, de gestión pública y todo lo demás, vamos a hacerles llegar para que ustedes tengan para la siguiente sesión sus parafraseos ya realizados. Háganlo como entrenamiento y aquí vamos a discutir y vamos a decir, ojo, tengamos, miren, la primera condición de un académico es reconocer que siempre vamos a tener que formarnos. El día de hoy, con la participación a través del chat de todos ustedes, he aprendido mucho. He aprendido algunos aspectos incluso relacionados a lo que menciona APA 7, a lo que la escritura, ya sea en idioma extranjero o en español, etcétera, etcétera. Y eso enriquece nuestro momento de reflexión académica. Les agradezco y tenemos todavía una sesión más para poder trabajar. Si ahora pudiera ya nuestro compañero, gracias Norma, gracias Adriana, ya, entonces, nuestro compañero que hablaba sobre el Turnitin, si pudiera activar su micrófono y participar, genial, vamos a darle unos minutos, ya estamos terminando este espacio de reflexión con respecto al parafraseo. Muchas veces se cree que es muy sencillo, muy práctico, ¿no? Que lo puede realizar. Sin embargo, ojo, sin embargo, si queremos ser pulcros, si queremos ser, y aquí hay que recordar a Marco Aurelio de Negri, cuando señalaba, oiga, la cultura, la investigación, el mundo académico no va para abajo, acabemos con el facilismo, va para arriba. Entonces, eso es muy importante. Si está el compañero que hablaba sobre el Turnitin, que había tenido dificultades, me parece, puede intervenir, por favor. ¿Cuándo en nuestra siguiente sesión? Nuestra siguiente sesión la vamos a tener nosotros la próxima semana, ya exactamente el día, acá lo tenemos. 31 de mayo. Así es. Recordamos, gracias Patricia, recordamos ese día también uno de los terremotos más fuertes que ha tenido el Perú, sobre todo en la parte norte, en Ancash, como epicentro, el terremoto del 31 de mayo en que desapareció todo un pueblo completo, Yungay. Entonces, muy bien, se les va a enviar a sus correos, lo pueden pedir también, digamos, a través de los representantes de la Biblioteca Central, les vamos a enviar los archivos correspondientes y estas diapositivas, ¿de acuerdo? Muy bien. Si está el compañero que nos mencionaba, a ver. Profesor Alberto, Sí, Patricia. acabo de enviarles el enlace para que se conecten el día 31 de mayo para continuar con el taller de parafraseo. Muy bien. Ahí tienen ustedes el enlace, pueden guardarlo, el enlace que vamos a tener para ingresar a este espacio. Era, sí, creo que Iván era, sí, Iván Rojas. Si está Iván Rojas, si no, ya hablaremos con él la siguiente sesión. Doctor, una pregunta. Caterine, adelante. Si uno parafrasea inadecuadamente o parafrasea incorrectamente, ¿cómo el Turnitin puede detectar que tú lo has hecho mal? Ok, miren, esa es una de las falencias y que
desde el mes pasado estamos, también hemos recibido la colaboración, digamos, la invitación para colaborar con Turnitin, y lo hacen con muchos académicos de Latinoamérica en la mejora del software, de este, digamos, elemento de Turnitin, porque la verdad, ahí hay un vacío en el que si tú mencionas cualquier otra cosa y ya no, digamos, estás incluyendo los términos tal cual de la fuente original, ya lo toma como un parafraseo correcto. Y ahí hemos puesto los puntos sobre las sillas y hemos dicho, mira, ahí lo está tomando como que ya no es similitud, pero queda ya no en Turnitin. Lo que Turnitin nos ha mencionado es que ya no quede en Turnitin evaluar eso, sino a los asesores de tesis o a los jueces de pares ciego. Y, lógicamente, tu conciencia, ¿no? Porque imagínate tener un parafraseo inadecuado, pero muchas veces es por negligencia o por el apuro que hay. Les dicen en última instancia, parafraséelo, tienen ustedes, tienes una semana para volverlo a enviar. Ah, Dios mío, entonces es lo que no se debe hacer. Es una cultura que debemos cambiarla, ¿no? Es una forma de comportamiento que debemos cambiar. Muchísimas gracias. Acá nos menciona, si voy a citar una frase o de un texto, ¿es necesario parafrasear para evitar el plagio Turnitin? No, mire, no es que si tú quieres citar y quieres hacerlo directamente, ojo, no te recomiendo que tu tesis esté plagado de citas como traslado entre comillas o como traslado de, es decir, ¿dónde está tu trabajo? Entonces, para eso es que ahora se pide el parafraseo, en que ya haya una comprensión y que el mismo tesista esté colocándolo con sus propios términos. Entonces, lo que mal entendido está es que el parafraseo se hace para disminuir el nivel de similitud que ha arrojado Turnitin. No, el parafraseo ya existe de toda la vida, ¿ya? Y es la llamada cita indirecta, la cita indirecta, ¿ya? Que muy pocas veces se ha tomado con pinzas como se está haciendo ahora. Ok, sí, muy bien, así es. Muchísimas gracias y será hasta nuestra próxima reunión. Gracias, también. Sí. Muchas gracias, Magíster Alberto Carrasco, por su brillante taller de parafraseo. Ha quedado totalmente claro y nos vemos el día 31 de mayo para poder continuar con el nivel de parafraseo 2. Muchas gracias a todos los participantes. Ya les he enviado a través del chat no solamente el link de asistencia, sino también el enlace del Zoom para que se puedan conectar. Inviten, por favor, también a sus compañeros de maestría, de pregrado, posgrado, sus docentes, para que puedan estar presentes el día 31 en este segundo taller de parafraseo. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Patricia. Gracias a la Biblioteca Central, a la Aula Universia. Gracias a la Carmen por la grabación. José Hualpa, un placer. Encantado.